Vamos a ver hoy día el poder de la lengua, ¿ya? Un estudio muy hermoso que nos va, como siempre, la Biblia. ¿Qué hace con nosotros? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, ¿no? Entonces vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, estas naves del barco, ¿no? Son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miren ustedes, aquí habla de todo, ¿no? Al comienzo hace que no redarguye acerca de los maestros, que tienen mayor condenación, pero estamos hablando aquí de la lengua, donde dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren ustedes, el poder de la lengua, una descripción de la lengua. Clarísimo, ¿no? Lo que dice el Señor. A ver, miren este estudio que nos dice: la verdadera fe dominará la lengua. Encontramos el resumen de la enseñanza de este pasaje: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Podemos hallar extraño que 12 versículos se dediquen a la lengua, pero cuando reflexionamos sobre las consecuencias de las conversaciones buenas y malas, hemos de estar de acuerdo en que no es demasiado. Debemos cuidar de lo que hablamos, cómo hablamos, de quién hablamos, cuándo nos conviene callar. Es verdad, como dice Santiago, que una lengua sin control es un mundo de iniquidad, pero sabemos también que una conversación sana, santa, inteligente, puede ser de inapreciable valor. Pero cuando reprobamos la lengua perversa, debemos siempre recordar que las palabras solo revelan que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice Mateo 12:34. Para que nuestra conversación sea buena y provechosa, tiene que haber buenos pensamientos y deseos. Miren ustedes, ¿cuándo debemos hablar? ¿Cómo debemos hablar? Todo el análisis que vemos en esta Biblia explicado acerca de la lengua. Ahora vamos a ver un subtítulo que es lengua para mal, donde hay 3 acápites: lengua maliciosa, lengua engañosa y lengua juzgadora. Vámonos a Salmos 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Miren ustedes, estamos hablando de la lengua para mal y la lengua maliciosa. Según la Biblia, está llena esta boca ¿de qué? De maldición. ¿Y qué es maldecir? Es hablar mal, obviamente, ¿no? No solo es decir una mala palabra. Uno maldice cuando, por ejemplo, un padre puede maldecir a su hijo. Si le dice: no seas burro, no seas así, o qué sé yo, cosas negativas, ahí se está maldiciendo, se está deseando el mal, porque si se le está como haciendo una premonición: no vas a hacer, no lo vas a lograr, es una premonición negativa.
Eso es una maldición, desearle el mal a la otra persona. ¿Ya? Entonces, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude y engaños. Miren ustedes, Jacob, por ejemplo, antes de volverse a Israel, ¿cómo era? Era un engañador, un tramposo, lleno de fraude, lleno de engaños. Y su tío, que era más tramposo todavía, lo engañó, ¿se acuerdan? Trabajás 7 años para mí y te voy a dar a mi hija que vos tanto la amas. Pero después lo emborrachó, parece, y en la noche de boda se la dio a su hermana, a la gemela o a la mayor. Pero yo no trabajé por ella, yo trabajé por Raquel, no por Lea. No, pero la costumbre, yo tengo mi idiosincrasia, mi cultura, y primero la mayor, si está todavía soltera, ella primero tiene que casarse. Miren, cómo embauta, ¿no? Hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa, muchas veces, ¿no? ¿Cómo son los que siguen la ley? Generalmente a veces quieren ellos abusar de su poder, ¿no es cierto? Y acomodarse. El que está en una situación de poder quiere abusar, quiere avivarse, quiere hacer fraude. ¿Y qué dice acá? Llena está su boca de maldición, llena, no vacía, no semillena, llena esa boca de maldición, de hablar mal para alguien, de hablar malas palabras, de engaños, siempre tumbando, ¿no? Por ejemplo, no sé, un cliente, engañar a un cliente, engañarle, decirle cosas que no son, el producto, el precio, cuánto cuesta un producto, cuánto cuestan mis servicios, mi trabajo. Eso es un engaño. Nuestra cultura latinoamericana está llena de, no, me avivé, es un problema, si él paga más, yo me avivé. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Cómo soy yo? ¿Y cómo me estoy vendiendo? A la larga eso hace daño, porque el cliente se va a dar cuenta. Nadie es tonto, ¿no es cierto? En un momento, me tumbó el otro momento, ya gané unos pesitos, pero no genera fidelidad, va a ser un consumidor eventual y no un cliente, porque ¿qué dice en el mercado y en el libre mercado? Que es la satisfacción del prójimo. Nosotros, si queremos llenarnos de plata, tenemos que satisfacer al prójimo en todas sus necesidades, con un mejor producto de mayor calidad a menor precio. Si hacemos es mejor nuestro producto, si es un servicio que nosotros damos, como el que yo doy de enseñanza, por ejemplo, que he logrado ser docente condecorado, no es por arrogancia, las cosas las digo, porque eso así ha pasado. Y con mi esfuerzo, con mi sacrificio, desde las 4 de la mañana, viendo, investigando, entonces, claro, cualquiera en su oficio, si es esforzado, es reconocido. Entonces, servimos a nuestro prójimo con mejor producto, mejor calidad, a un menor precio. Y ahí vamos a tener, como vimos el otro día en el análisis del egoísmo, vamos a ir mejor. ¿Por qué? Porque pensamos en ayudar a los demás, no en avivarnos, no en hacer fraude, no en entramparlo, no en engañarlo, no en que compren más caro. Él se va a dar, esa persona una vez lo supo, pero después va a saber y nunca más le compra al engaño. Entonces el que hace fraude, el que hace engaña, por un momento piensa que te va a ir bien, después te va a ir mal. ¿Ya? Entonces, y aparte, ¿qué dice acá? Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vejación es igual a un ninguneo, un menosprecio, un daño, qué sé yo, por ejemplo, a todo nivel del relacionamiento humano. Al hijo, en la pareja, por ejemplo, una vejación es la violencia verbal, la violencia psicológica, que ahora ya está tipificada por la ley incluso. ¿No es cierto? Entonces, miren, también la palabra nos dice que eso no está bien, no es así y está mal. ¿Ya? Y maldad, la maldad tiene que ver con maledicencia, con un corazón podrido. Entonces, por eso es la lengua maliciosa. Salmos 143, hermanos, 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid debajo de sus labios. Miren ustedes, una lengua maliciosa. Esta es una súplica de protección contra los perseguidores de David hacia Saúl. ¿Qué hacían esos enemigos? Aguzaron su lengua. ¿Qué es esto? Como la serpiente. ¿Cómo hace la serpiente? Se relame, ¿no? Y la saca su lengua viperina, esa lengua de 2 puntas. La saca y se la está usando cuando ve una rata, cuando ve una presa. Y después se acomoda, ¿no? Y como la serpiente se enrosca y después, rapidísimo. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid, igual que la serpiente, hay debajo de sus labios. Que es, Santiago decía, es un pequeño músculo, ¿no?, que tenemos, un pequeño instrumento, pero que gobierna todo el cuerpo, así como a los navíos, así como a los caballos que les metan de la boca y listo, y
nos pueden controlar. Nosotros, ¿cómo somos, hermanos? ¿Cómo somos? ¿Y quién nos controla? ¿No es cierto? ¿O somos como esos caballos salvajes que patean y hacen lo que quieren? Entonces hay que verlo, tenemos que nos redarguya la palabra. Miren ustedes, no debemos hacer así, hay que ser realmente maliciosos, tener una lengua maliciosa para decir estas cosas, esta vejación, al usar la lengua como serpiente, veneno de áspid, es algo que hace daño, tanto en hombres como en mujeres. El chisme, por ejemplo, la injuria, la calumnia, en hombres y en mujeres, porque hay hombres que son más chismosos que las mujeres a veces, y que hablan, y esto pasó acá, y esto allá. Miren, realmente hay que tener, decía el análisis, cuándo callar, cuándo decir. Eso no quiere decir, y que quede claro, que no siempre hay que aguantar todo y no decir nada. ¿Me entienden? Hay que ser sabio, inteligente, como dice el proverbio, clamar por sabiduría, rogar por inteligencia. Tenemos que rogar y no decir nomás las cosas así, con maldad, con maledicencia. Entonces, si se está viendo un error en el colega, en el amigo, en la pareja, en el hijo, en el hermano, un predicador decía, no vayan y cuenten ahí a los hermanos. Lo primero, si saben de uno, vayan donde el líder, el pastor, el anciano, ahí tienen que cortar, ¿no es cierto? No hablar por las espaldas como un tramposo. ¿Para qué hablar mal? Ahora, en ningún aspecto de la vida, pero tampoco eso quiere decir, lo vi haciendo esto, o está actuando así, yo no digo nada. Y mejor, como mi lengua no es para mal, entonces, si uno no dice nada, se transforma en cómplice. ¿Me entienden? Hasta en la Biblia, y vamos a ver después más adelante, la lengua para bien, hay que enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces la lengua tenemos que saber con sabiduría cuándo usarla, cuándo decir, cómo decir. La verdad no ofende, hermanos. Bueno, le va a ofender, pues no, al que uno se le canta, cuando uno le canta las verdades a uno que está mal. Obviamente el que está mal y no se arrepiente, se ofende en su ignorancia, pero no debe ser así. Uno no puede callar si algo está mal. Por eso yo siempre digo, lo que hay que atacar es conceptos, nunca personas. Hay que dejar claro un concepto. A veces esa persona no va a entender y se lo va a tomar personal. Y como enseñan en los argumentos, cuando estamos debatiendo un debate de argumentos, de conceptos, de ideas, pero tú le ganas, digamos, a tu contendor y el contendor empieza a hacer ataques personales, ahí se acabó el debate. Ahí se acabó la discusión. Esta persona ya ganó, porque el otro, al verse derrotado y en una lucha de argumentos y de ideas, no puede hacer ya nada y empieza a hacer ataques personales. Eso ya se acabó el argumento y ya está empezando a ofender, ya está haciendo cosas que no tienen nada que ver con el debate de ideas. Y eso tiene su nombre también, empiezan a hacer falacias dominen, hay muchos tipos de falacias, donde en base a cómo es la persona o qué dice la persona, asocian con su idea o su concepto lo que él está diciendo, enseñando, predicando, hablando. A nivel político, le estoy hablando a nivel filosófico y a nivel teológico también. Entonces, la Biblia nos enseña a discernir, por ejemplo. Eso es evaluar, pensar. Pero también la lengua, ¿no? ¿Qué sabiduría hay que tener? Hermanos, todos nos hemos pasado de rosca, todos hemos mal utilizado la lengua, eso es seguro. Nadie puede decir, no, yo nunca ofendí a nadie, yo nunca traté mal a mi esposa, yo nunca dije una mala palabra, yo nunca chismeé, hablé a las espaldas, yo nunca... Nadie puede decir. ¿Me entienden? Entonces debemos arrepentirnos y tratar de ser sabios, inteligentes, controlar la lengua. Siguiente, Jeremías 18:18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Miren ustedes. Esta gente que ya está maquinando en el gobierno, por ejemplo, los que están en contra, están haciendo sedición, se le tipifica así. Es el pueblo contra Jeremías, conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Ese es el subtítulo. ¿Qué dijeron ellos? Venid y maquinemos contra Jeremías. A veces no lo dicen así directamente, pero al juntarse y empezar a hablar, hay que poner siempre un alto. Siempre hay que poner un alto, hermanos, hermanas. A ver, los hombres, un colega, ese trabaja así, ese hace mal, ese hace esto otro, no, ese jefe de ahí. ¿Para qué hablar contra el jefe?
Déjenlo, Dios lo va a juzgar si está siendo abusivo. O díganle a él en su cara si no. Pero no ir a hablar así por así, ¿entienden? Díganle, no, esto no me parece, va a disculpar con todo respeto. Hablando se entiende la gente y se pueden solucionar los problemas. ¿Ya? Las mujeres también, por ejemplo, entre vecinas, que venga una, mira esto, y esta de allá, y esta acá, y este de acá. Me acuerdo de mi madre que, como siempre digo, no es perfecta, nadie es perfecto, pero yo la veo que tiene un crecimiento espiritual, superior al mío. Y me acuerdo que alguna le dijo a alguna vecina, el hijo de tal persona, no sé qué, disculpe, le cortó la charla, no importa aquí quedar bien, o miedo a que después ya no nos hable. No hablemos de hijo ajeno, y más con ese chisme negativo, malicioso. Yo no hablo de hijo ajeno porque no quisiera que hablen de mí, quisieran que hablen de mis hijos. La otra, nunca más le habló, le saludó todo cordialmente, pero nunca más se puso a chismear, porque se dio cuenta, con ella no se puede hacer eso. Y miren, la Biblia está clarita, tenemos que nosotros superar estas cosas, esos chismes, hablar mal para alguien, ¿para qué? ¿Para qué? No sirve de nada, hermano. Entonces miren cómo este pueblo estaba en contra de un profeta de Dios, En la iglesia, ¿cuántas veces pasa esto? En contra de los ancianos, en contra de algún hermano, en contra de alguna doctrina, en contra de algo. O sea, ni siquiera hay debate ahí. Quieren enfrentarse, ¿no? Destruirlo y no quieren ni escuchar. Por eso es una lengua maliciosa, lengua para mal. Vámonos al siguiente subtítulo, lengua engañosa, Salmo 120, 2 y 3. Salmo 120, 2 y 3. Lengua engañosa, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Miren, hablar con mentiras. No mentirás, es uno de los 10 mandamientos, hermanos. No mentirás. Y también dice esta versión exactamente, no hablar falso testimonio. ¿Y qué es un falso testimonio? Injuria, calumnia, como ya les dije. Si es verdad, es chisme. Si es mentira, estamos ofendiendo, estamos injuriando, estamos calumniando. Según la ley, es tipificado. O sea, se puede denunciar legalmente. Y según la teología, según la palabra, está mal. Está muy mal. El labio mentiroso, el labio que dice cosas que no son verdad. La lengua fraudulenta, o sea, la corrupción, el estar por debajo, moviendo cosas, decir para engañar. Miren ustedes, no le gusta al Señor y lo deja muy claro. Jeremías 9:8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Esto ya es un corrupto, ¿no? Esto es un malvado realmente. Pero que nos quede claro, al Señor no le gusta esto. Saeta afilada, ¿cuál es la saeta? Es más chica que la lanza y es para destruir al enemigo, ¿no? Entonces, afilada, para afilarlo hay que estar en una piedra o en un lugar y sacar, o sea, que es para matar, para hacer sangrar, para dañar. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Todo lo que dice es mentira, todo lo que dice es falacia, una mentira dicha como verdad, cosas que engañan, que embaucan, como se dice probablemente para tumbarlo. Con su boca dice paz a su amigo. Esta es una persona hipócrita, porque con su boca dice paz a su amigo, o sea, se hace pasar como un amigo, es un queda bien, es un hipócrita. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanzas. Miren ustedes, es un queda bien. Por eso que dice incluso en la Biblia, no siempre, a todo nivel, pero dentro de la iglesia, por ejemplo, ¿qué dice el Señor Jesucristo en su parábola? El trigo y la cizaña. Y no se sabe al comienzo. Entonces, esta es una forma, ¿no?, de saber. No solo en la iglesia, en todo lado, ni que se diga en el mundo, todos son así. Todos son así, hermanos, tenemos que luchar contra eso. Tenemos que ser fuertes para soportar esas cosas. ¿No es cierto? Un ejemplo en la Biblia, José. Hermanos, José. Quizás él debió contener su lengua. Desde niño, ¿qué le dijo a sus medios hermanos? Ustedes me van a adorar por mis sueños que he tenido, se van a postrar ante mí. Tuvo 2 sueños, ¿no? Se van a postrar, y los otros celosos, envidiosos, porque él era sabio, porque decía la verdad, porque era querido por su padre y era moralmente superior, porque los otros eran fraudulentos, eran todos malos. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo.
Y él siguió siendo correcto, por eso lo pusieron como supervisor, como jefe en la casa donde atendía, mayordomo. Y la esposa del dueño quiso embaucarlo y con mentiras, una lengua fraudulenta, él se mantuvo en lo correcto. ¿No es cierto? No cayó en la tentación y se va preso. Y por hablar la verdad, por ser correcto, hasta supervisor en la cárcel lo hicieron, imagínense. Y por hablar la verdad, por ser correcto, después salió y fue la mano derecha como el primer ministro del faraón, digamos, ¿no es cierto? Imagínense. Entonces, sí, a veces parece en un comienzo que ser correcto, que decir la verdad, que hacer las cosas bien, con justicia, como debe ser, no nos atrae algo bueno. No, pero si hago esto soy tonto, ¿no? ¿Dónde está la vivada criolla? Los argentinos dicen la mano de Dios cuando Maradona metió un gol con la mano haciendo trampa, ¿no es cierto? Ah, no, pero esto es parte de la vivada. Esta es la vivada. De haciendo correcto, a la larga te va a ir bien. Porque quedas bien con tus clientes, quedas bien con tus vecinos, quedas bien con tu prójimo, y es de verdad, y saben cómo eres. Entonces tenemos que decir la verdad. No siempre hay que ofender, pero como ya les he dicho, usar la lengua con sabiduría y no ser una lengua engañosa, como dice aquí todo esto, ¿no? En Jeremías 9:8. Repitamos, ¿qué dice? Saeta afilada en la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice el falso amigo, y dentro de sí pone acechanzas. Y a veces, hermanos, miren que esto tiene que ver con la humildad, ¿no? Haciendo un análisis. El que el boquiflojo o la lengua habla lo que sea, no es una persona humilde, es una persona arrogante, porque quiere defenestrar a otra persona, porque piensa que está en un error y porque él sí tiene la razón en su mentalidad, aunque esté equivocado, pero en su arrogancia e ignorancia piensa eso. O quiere hacer daño por competitividad, porque ni sabe por qué es así. Desde niños incluso ya están peleando los niños, ¿sí o no? Y quieren, no, pero esto, yo gano, yo soy más fuerte, yo esto. Todo es competitividad. Todo. Por eso la Biblia aquí nos ilumina para no seguir con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque cuando un niñito empieza a pegarle a su mamá, a su abuela, y empieza a mentir y a hablar malas palabras, es la naturaleza pecaminosa. Por eso a un niño hay que enseñarle a hacer cosas buenas. Nadie le enseña a su hijo a hacer el mal, porque ya viene con eso incorporado. Tenemos nosotros la obligación de enseñarle, de educarle. Y aquí en la iglesia, para los mayores, el Señor nos está educando también. Y no podemos ser como esos niños caprichosos, tercos, que no escuchan la corrección, que no escuchamos la corrección, hermanos. ¿Me entienden? Entonces aquí que nos está diciendo, miren, clarito sobre la lengua. No estar así como esos niños que hablan, ofenden y dicen cosas y hacen mal. Claro, el mundo va a seguir así. El mundo sigue con esa idiosincrasia, con esa cultura. Hay que tener una tranquilidad, una confianza en nuestro Señor, en que lo que tenemos y a quién tenemos y cómo somos es superior moralmente, espiritualmente, hasta intelectualmente, que esos del mundo que son así. No dejarnos acomodarnos, no, ¿qué dice la Biblia? A las coyunturas del mundo, no amoldarnos a cómo son ellos, para que no me hagan a un lado, para que no se burlen de mí, voy a hablar con ellos malas palabras, voy a decir así. Pero si ellos roban y ganan plata, yo también. José no hizo eso, no se aprovechó. Y a la larga le va a ir bien. Y no es solo ese ejemplo de José, de muchos. Jesús, nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro pastor es Cristo, a quien debemos seguir, tratar de alcanzar su estatura. Sigamos rápidamente. Primera Pedro 3:10. Vámonos al Nuevo Testamento. Pero qué poderosa es la palabra, ¿no? Yo me admiro. ¿Y cuánto yo debo mejorar, hermano? Claro que sí. ¿Me redarguye a mí la palabra? Obviamente. Hay que decir la verdad, es verdad, pero también no hay que ofender, hay que limitarse, hay que hacerlo con sabiduría. Tampoco no dejarse pisar, no somos mansos, no mensos, ¿no? Es con justicia, ponerle un alto, pero sin entrar en sus parámetros, sin entrar en esos criterios, por ejemplo, sin entrar a su nivel, sino poner otras cosas, dejar en claro el argumento. El Señor Jesús, ¿qué hacía cuando lo ofendían? Te dicen el Cristo, le dijo Poncio Pilato, ¿no? Tú lo has dicho. Y los otros, los líderes religiosos, ¿cómo lo tenían? Calladingo, mansamente. Y el líder político, más bien, el que no era religioso ni judío, se admiró por esa actitud de no responder. Miren, si no hubiese tenido un dominio propio Jesús, ¿qué les hubiese dicho? Lo que ya antes le dijo sus verdades, en su momento le dijo sus verdades, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Y ellos más bien se ofendieron. Miren cómo es Jesús.
Mire cómo usa la lengua. A veces hay que decir la verdad, ¿no es cierto? La verdad no ofende. Obviamente le va a ofender al que se le cantan las verdades, pero hay que decirlo, como Cristo. Pero no seguir y no, qué sé yo, no hacer daño, ¿no? Esa es la idea que da. Primera Pedro 3:10, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ese porque significa causalidad, significa consecuencia. La ley de la causalidad, hay una consecuencia a cada efecto. Causa-efecto, una consecuencia a cada, una reacción a cada acción. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere odiar la vida? La vida es horrible. El infierno existe infierno, el infierno es aquí, dice la gente, ¿no? En el trasfondo son ateos, ese trasfondo conceptual, ideológico, es un ateo el que dice eso. El infierno es aquí en vida, es como decir el infierno no existe, Dios no existe y listo. La gente ignorante repite como loro lo que dicen otros y se hacen hechos los sabios, ¿no? Sin entender el concepto a cabalidad. Entonces miren ustedes, nosotros tenemos que enseñarle a esa gente, amigos, parientes. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Miren ustedes, la lengua nos va a acarrear lo que merecemos. O no, quizás no lo que merecemos, pero como hicimos algo malo, quedamos, no sé, tipificados, quedamos señalados y dice, ¿no? Hazte de fama y échate en cama. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fama si somos mentirosos, si somos engañosos, si somos fraudulentos? No vamos a ver días buenos, vamos a decir, el infierno es acá. Y no vamos a amar la vida, esta vida es horrible. ¿A cuántas personas no han escuchado ustedes así, hermano? ¿Sí o no? Incluso personas mayores, esta vida hasta la dicen maldita, reniegan contra Dios, ¿no es cierto? ¿Y a causa de qué? De su lengua. Así de sencillo, porque son bellacos, porque son atrevidos, porque son abusivos, porque hablan engaño, como dice acá. Y les decía hace rato, la humildad no es por la cuestión económica, se tergiversa eso, ¿no? Es humilde porque es pobre. Hay pobres que son más orgullosos y arrogantes que los mismos ricos. Yo he sabido de una persona que era empleada de un hogar, en mejores lugares trabajé, y enojada porque ella quería mandar y quería hacer todo a su capricho, como ahora con el Ministerio de Trabajo, y realmente las leyes favorecen más al empleado increíblemente que al empleador, cuando no debiera meterse un externo como el Estado, ni ningún Ministerio de Trabajo, ni nada, en un acuerdo entre dos individuos. No hay esclavitud, es un acuerdo entre empleado y empleador. Ahora, si el empleador, el patrón es abusivo, claro, hay que ir, hay términos legales, pero nadie puede meterse y decir, aquí es un abuso también del poder contra el empleador. Las leyes son muy beneficiosas del empleado, en contra y en detrimento de aquel que pone su patrimonio en juego, y en vez de ser agradecido porque le da una fuente de empleo, el mejor beneficio social. Si hay un empleado, un empresario que se vuelve rico, que se vuelva más rico. Porque si se vuelve más rico, quiere decir que satisface mejor al prójimo. Quiere decir que vende mejor, que al cliente le gusta y está generando mayor empleo. Porque su empresa crece y va a generar otra empresa y otra sucursal y va a generar más empleo. Con los empresarios, y mientras más rico sea y más legal sea y no se alíe con un político chorro que hace coimas, claro, hay que ser agradecido con esa gente, porque dan mucho empleo y porque están satisfaciendo a su prójimo. Todos tenemos celulares, ¿no? Un empresario, un visionario, un emprendedor, un creativo, un inteligente, lo hizo. ¿Por qué le vamos a tener mala sangre, mala leche y mala fe o tener resentimiento? Pero hay una política, ¿no?, que predica el resentimiento, la envidia, que es el socialismo, el comunismo, el progresismo, el feminismo, todo esto. Ellos, ¿qué es lo que predican? Envidia, resentimiento, ser flojo. Por eso dan migajas. Juancito Pinto y este y lo otro son migajas para que sean flojos, para que no trabajen, para que solo sean pide. Pero digamos, ¿qué nos enseñan desde niños y qué enseña la palabra? A ser agradecido. Cuando alguien le regala, como padre le compra un helado a su hijo, él tiene que decir gracias. Y si alguien, otra persona le regala gracias, dice gracias, uno le enseña, ¿no?
No, ¿a qué más tengo derecho? ¿Y qué más para mí? ¿Qué es esa actitud? Así somos, hermanos, y decimos, pero el gobierno, pero los hospitales, es que el gobierno, es que esto otro. Nada, no debería haber entidades públicas, no debiera haber entidades públicas, solo entre privados, porque aparte de lo público es otro tema, ¿no? Pero es que con todo tiene que ver la lengua, y en todo esto estamos hablando. Yo les estoy hablando de cómo reaccionamos. Para ver los conceptos sería otra charla que nos aleja, pero miren ustedes, una lengua engañosa. Volvamos a repetir 1 Pedro 3:10. ¿Qué dice? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaños. ¿Queremos amar la vida? ¡Qué vida más hermosa! Esta vida, gracias Señor, es verdad, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero qué linda vida, gracias porque soy tu siervo, gracias porque soy un ejemplo como tú quieres que sea sal y luz, estoy influenciando a otras personas, gracias Señor, gracias por la enfermedad, por los problemas, gracias porque tú me dices que me diga a mí mismo que cargue la cruz cada día y que te siga, y amo esta vida, con los problemas, con las pruebas, gracias Señor, gracias que hay pruebas, que hay problemas, porque ahí me puedo hacer notar, ahí puedo ver mi espiritualidad, ahí puedo ver mi valía, y tú ves Señor cuánto te estoy siguiendo, cuánto te estoy sirviendo. Claro, me acuerdo de un tío mío que era mayor en ese entonces, ahora es teniente coronel. En esta empresa yo quiero que haya problemas, porque si no hay problemas no pasa nada, no pasa desapercibido. Que haya problemas, hermanos, en nuestra vida, que haya pruebas, paguemos la consecuencia de nuestros actos, paguemos, pero no nos quedemos así como esos niños tercos, como mulas, sino aprendamos, por esto me pasó, esta fue la causa, este fue el efecto, estas cosas que hice, ¿qué es lo que me trae mal en mi vida? Mi lengua y mi labio de engaño, y entre otras cosas, mis malas decisiones, todo es decisión de la vida, decidir hablar, decidir callar, decidir decir una verdad, decidir no exagerar, decidir no hacer vejación, como dice acá, no hablar mal, no ofender, no ser abusivo, ni con los de abajo, nuestros hijos, nuestros empleados, ni con los de nuestros colegas, ni tampoco hablar mal para el jefe, ser abusivo en vez de ser agradecido, y usar nuestra lengua para mal, con los vecinos, incluso con los enemigos. Hay que tener respeto, hay que tener respeto. El ángel Gabriel que decía de Satanás, Dios te reprenda, yo no te hablo así directamente, te tiene respeto, es poderoso. Y sus esbirros que trabajan aquí en el mundo sirviendo a Satanás también tienen poder económico y tienen mucho poder en todos sentidos, son muy inteligentes. Hay que tener respeto, pero sin miedo, sin temor. Espero que me estén entendiendo, hermanito querido. Entonces, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. ¿Cómo van a terminar los políticos que engañan? Como están terminando todos, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Siguiente, lengua juzgadora. Salmos 73:9, el destino de los malos, dice el subtítulo. El subtítulo de lo que acabamos de ver, una buena conciencia. Miren ustedes, el Señor nos redarguye y nos corrige. Yo les dejo los versículos para que ustedes sigan leyendo, vean todo el contexto luego en su casa, ¿no? Para que vean, no hay tiempo de leer todos los contextos específicamente. Vamos a Salmo 73, verso 9. Y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estos son los ateos, estos son los que se burlan de Dios. Su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, dicen, todo lo que hablan de Dios los ateos, los evolucionistas, los herejes, todo. Y su lengua pasea la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que uno por uno, ninguno sirve, todos son corruptos, todos son estos. Algunos jóvenes, por ejemplo, en alguna iglesia, yo supe, no, pero son hipócritas en la iglesia, entonces no voy. Ahí está paseando la tierra y paseando la iglesia. ¿Quién es para juzgar? ¿A quién Dios puso el ministerio de ser el juzgador? Él es el juez justo, ¿no es cierto? Tenemos que discernir doctrinas, no estamos para juzgar personas. Otra cosa es la autoridad, que es otro tema de los ancianos, el poner disciplina. Es otro análisis y claro, eso hay que hacer. Pero juzgar y estar todo el tiempo, este hace esto, este hace esto, este hace esto. Y como lo dije en su momento, en esa iglesia, no es aquí, en otra iglesia, donde estuve a predicar, que dice que no es como otros jóvenes que dicen que van a la iglesia, pero igual no cumplen. Entonces vio esa hipocresía y entonces él se aleja. Yo les dije directo, en el trasfondo él lo que quiere hacer
justifica su alejamiento, no quiere él ceñirse a la palabra, no quiere obedecer lo que dice Dios, no quiere la verdadera libertad que está en Cristo Jesús, sino quiere un libertinaje, quiere cumplir sus deseos, no quiere negarse a sí mismo, no quiere cargar la cruz cada día, no quiere seguirle al Señor. Y excusa es de la hipocresía de los otros, excusa decir, ah no, pero estos son así. Y si son así, todos somos así. O sea, todos fallamos. Nosotros no seguimos a los hermanos. Yo no vengo aquí por ninguno de ustedes, hermanos, discúlpenme. Ni ustedes vienen aquí por mí. Venimos por quién? Por Cristo Jesús, por nuestro Señor, por servir a Dios. ¿No es cierto? Claro. Miren la sabiduría de la lengua que hay que tener. A veces se excusa, ¿no? Y justifica. Ese pobre muchacho. Igual las personas mayores, miren cómo tenemos que comportarnos, ¿no es cierto? Este era Salmo 73:9 en el aspecto de lengua juzgadora. No hay un ministerio del juzgador oficial. ¿Quién es el juzgador en este templo, en esta iglesia? Dios no puso un ministerio de eso, ¿ya? Que nos quede claro. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y esta es una profecía, y Jesús nos trajo esa salvación. Amén, gloria a Dios. Y Él se enfrentó a ese juicio injusto. Pero ¿qué dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No importa las maquinaciones. Decía antes, como serpientes están ahí. No importa que estén maquinando y preparando, no van a prosperar. Porque con José no pudieron sus hermanos, no pudo la mujer, no pudo ni en la cárcel, ni el gobierno pudo contra él. No pueden, hermanos, que nos dé aliento, esperanza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Hay que entender bien, ¿quiénes son los siervos? Los ancianos y los que predican. Esos nomás son los siervos. Y bueno, los tesoreros, no, todos somos siervos, todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Y el Señor, ¿qué nos dijo? La gran comisión, ir y predicar, hacer discípulos. Ah, soy discípulo y hago discípulos. Soy un siervo, un obrero preparado. Es así, así tiene que ser. Lengua juzgadora. Miren, todos estos acápites: lengua maliciosa, lengua engañosa, lengua juzgadora, es la lengua para mal. ¿Cómo no debemos ser? Ahora veamos cómo sí debemos ser, rápidamente. Lengua prudente, lengua blanda, lengua justa y lengua de sabio. Vamos a Salmo 34:13. Nos tiene que conmover, hermano, nos tiene que tocar. Tenemos que tener empatía. El Señor nos conoce en la Biblia, nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestros tuétanos. Entonces, no lee la Biblia. 34:13 dice así la palabra del Señor: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La lengua prudente. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmos capítulo 39, versículo 1. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Ah, miren ustedes, lo dice clarito. Atenderé a mis caminos. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy reaccionando? Para no pecar con mi lengua, para no decir nomás, incluso a veces lo que se merezca. No pecar, no ofender, no hacer daño. Guardaré mi boca con freno. Tengo que ponerle ahí que no salga ese pensamiento. Tengo que tener intracomunicación conmigo mismo. Charlar. ¿No digo esto? Freno. Esto hay que decirse, pero a ver, freno. Con freno mi boca, en tanto que el impío esté delante de mí. Miren ustedes, el impío, el hereje, el mal hablado, el engañador, tengo que yo no reírme de sus chistes obscenos, porque es usar la lengua también eso. Claro, la lengua hace, ¿qué hace? Está usando la lengua. No la estoy frenando, la estoy moviendo. Yo no río así, hermano, yo no carcajeo, yo río. Igual su lengua se hace para adentro, igual está usando la lengua. ¿Me están entendiendo? Senza broma, decía un humorista. Delante del impío, miren, clarito nos pone la palabra, ¿no? O sea que los que no son cristianos, y aparte le damos mal testimonio pues del Señor, ¿no? Si nosotros hablamos o hacemos chistes peores, o somos más bellacos y más atrevidos,
que los mismos mundanazos. ¿Saben qué? Me acuerdo. Fue a la librería un señor, no, pero los evangelistas, se volvió evangelista una pariente de él, pero ahora ella es mala. Así dice el testimonio que dice. Mala se volvió. No comparte, no quiere hacer esto, y empieza a sojuzgar y decir, ustedes son impíos, ustedes son... Miren, hay que convencerlos, evangelizarlos con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Después le vamos a predicar. ¿Saben qué? Primero practiquemos lo que predicamos. Y ellos van a ver nuestra práctica, van a ver la praxis, van a ver nuestro ejemplo, y ahí van a decir, ¿por qué? Y ahí ya yo le predico, ahí yo le pongo los argumentos. Eso pasó con mi padre. Así evangelizaron a mi padre, con ese testimonio de un pastor líder de una iglesia. ¿Por qué eso es así? Le dijo mi padre. ¿Por qué no hablas así como nosotros? ¿Por qué no hablamos al ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no bebés? ¿Por qué no esto? Ahí no dijo nada, no le dijo, ustedes pues son unos bellacos atrevidos, abusivos, unos borrachos, unos inútiles, lo que se merecen, digamos, o lo que son. No le dijo, refrenó su lengua, y con ese ejemplo, y con esa actitud, y con ese comportamiento, generó en una persona que después terminó siendo un siervo, un pastor, como mi padre, que es su ejemplo. Él no siempre lo dice, pero es la verdad. Y ese cambio, no le digo ese ejemplo de mi padre, un cambio verdadero. Ese primer amor con Cristo que uno empieza a hablar del Señor y solo quiere saber del Señor y no vuelve a tomar más, no vuelve a juntarse con gente que no vale la pena más, no vuelve a hacer las cosas que le gustaban antes. El viejo hombre está muerto. Por eso yo digo, semejante ejemplo que yo tengo. Entonces, nunca más como ni cuando murió su padre, ahí le decían en el pueblo, tome, ¿para qué vino entonces? Tome, si murió su padre, tome. ¿Y qué? ¿Lo voy a recordar? ¿Lo voy a hacer revivir a mi padre? Digo, yo no tomo. Claro. Y se fue una campaña evangelística, mira, estaban los católicos ahí con su novena, con sus cositas, con sus rituales absurdos que no llevan a nada, que son engaños. Él se fue a una campaña evangelística en una iglesia. No es perfecto, mi padre, nadie es perfecto, pero ahí está. Se puede hacer, y ese cambio de vida, hermano, tenemos que tener, incluso más y mejor, acercarnos al Señor cada día más, ser diferentes, ¿no? Ya no ser igual que antes. No puede ser que ya somos cristianos, y si somos cristianos de años, a veces pasa, ¿cuánto pasa? Que nos enfriamos, se pierde el primer amor, y hablamos peor que los mundanos, actuamos y decimos y hacemos y sentimos cosas peor que los mundanos. Y yo les digo algo, hermano, les digo algo con sinceridad. ¿Cuánto nos falta este tema de la lengua, hermano? Para las actitudes, porque ¿qué transforma ese hecho? Incluso reuniones en el instituto, que yo he ido al instituto, y actitudes, y un espíritu, no siento el Espíritu Santo, porque eso se tiene, no estoy diciendo hablar lengua, ni poder, ni bailar, ni saltar, no, pero ¿dónde está el poder de la lengua? ¿Dónde está el amor fraternal? Hay tanta competitividad, hay tanto problema, tanto ego, tantas actitudes que se olvidan de la Biblia. Es solo ir a escuchar, como los católicos, ir a escuchar cada domingo y después ya listo, ya cumplí. Y se va, y después toda la semana hace lo que quiere. Nosotros tenemos la sana doctrina, entonces vivamos la sana doctrina. Santiago 1:26. Hacedores de la palabra es el subtítulo 1:26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Yo no lo digo, hermano. Yo no he dicho eso. No es mi palabra. No es mi palabra, es palabra de Dios. Si alguno se cree religioso, esto es contra los legalistas, ¿no? Ese conservadurismo ridículo, religioso, que hay que hacer cosas, que esto, que lo otro. Hermano, mi tío, que yo le decía abuelito, ganaba por ir a la iglesia de Independencia, le daban premio porque nunca se faltaba. Y todos los domingos siempre estaba. Yo no sé si fue al cielo o al infierno, así les digo. Y es mi tío, que es mi abuelo querido, que es un caballero como persona. Y siempre iba, nunca faltó, y por eso le daban premio en la Independencia. En la iglesia de Independencia, la primera iglesia de Santa Cruz del Pueblo. Pero eso no depende de su salvación. Y él no era religioso.
pero yo ni estoy hablando mal de él, yo lo quiero mucho. Pero para irse al cielo es aceptando al Señor. ¿Ya? Y la Biblia, ¿qué dice? Que la Biblia dice, no estoy diciendo yo, que incluso a veces muchos líderes están de ida para abajo, no para arriba. Y muchos hermanitos, no lo digo yo, estoy interpretando lo que dice acá. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Se engaña a sí mismo. La religión de tal es vana. Por ejemplo, Jesús lo dijo clarito en las dos oraciones de ese fariseo: yo no soy, Señor, como este recaudador de impuestos, como este, yo pues doy a los pobres, yo hago esto, llorando así, ¿no? Yo soy yo. Y se cree, ese acá, el que se cree religioso. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Dios no escuchó esa oración. Al que escuchó al otro, al recaudador de impuestos: Señor, perdóname, y en silencio, porque nadie escuche, con vergüenza, con temor, con temblor. Perdón, Señor, perdón. Perdóname, Señor. El Señor ve el corazón y juzga la lengua también. Entonces, yo que le digo, hermano, no hagamos tanto lío que si viene, que si no viene tanto a la iglesia. Tiene que vivir el Evangelio. Que viva el Evangelio. Si un hermanito casi ya no viene, pero sabemos que vive el Evangelio, que está haciendo incluso la obra, orando. En gloria a Dios, no los juzguemos, no le digamos, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Dios pasa lista todos los domingos. Dios ve el corazón, esa es la lista que ve Dios, el corazón. Proverbios 25, 15, 20. Y la lengua blanda quebranta los huesos, la lengua blanda quebranta los huesos. Cuando viene alguien con prepotencia, con arrogancia, gritando, con mala actitud, y tú le respondes con una suavidad y una firmeza, sin achicarse, sin achicopalarse, pero con una seguridad y con educación y con amor incluso. La lengua blanda, ¿qué cosa? La lengua blanda quebranta los huesos, aunque no lo va a admitir ese tipo, ese bellaco atrevido, pero lo va a deshacer por dentro, porque no te rebajaste a su nivel, porque no estás hablando como él habla. Hermano, nos tiene que redarguir esta palabra. Mi madre, doy un ejemplo así, no es para que se tergiverse, pero es un ejemplo de lengua blanda. Ella siempre, nunca la van a escuchar diciendo un ajazo, una mala palabra, ni siquiera gritando, nunca, jamás. Y me acuerdo que una madre de familia fue, ¿y por qué mi hijo y usted no sabe enseñar? Hay algunas que son arrogantes en su ignorancia, ¿no? Que piensan que se lo saben todo, que mejor que un normalista pueden enseñar a él. Me acuerdo de ella que me contó dos respuestas. Cuando ve, y esto, y yo, venga, déme usted una clase magistral, déme un ejemplo, enseñe, quiero ver. Quedó esa bellaca. Sus huesos se quebrantaron, ¿me entiende? Dígame cómo debo hacer, a ver, venga, enseñe usted. Con una respuesta blanda, con educación, con sabiduría. Incluso a veces de los jefes que son prepotentes, con una respuesta blanda. Yo tuve un ejemplo. No lo digo por arrogancia, como le digo, pero es para generar empatía, para que sepan. Y lo que he vivido, siempre hay que hacer ilustración y aplicación en una prédica. Entonces, me acuerdo que un jefe era un chileno, un gritonazo, un mal hablado. Pero yo me mantuve en su momento. Y yo soy licenciado en comunicación, y ya era en ese momento, y él no, él de economía, de otras cosas, zapatero a tu zapato. Y yo era el supervisor en esa empresa, y cuando venían los clientes yo iba, les hablaba, y era ameno, y trataba yo sabía cómo tratarlos, y para que estén bien, y para que entiendan, y hay una buena relación. Pero siempre hay inferiores que están en contra, y hay mucho habla, que esto, que lo otro, increíble. Entonces, después, al día siguiente, o ese mismo día, creo, se llenó de clientes y la cola, y hacían reclamaciones, y esto y lo otro. Y la misma que habló mal para mí fue a contar, ¿y por qué no habla? Yo me quedé todo el día, mirando todo. Así. ¿Y por qué no habla? ¿Por qué no me decía? Usted me dijo que no hable. Quedó. No me dijo más nada. Al final, al cerrar, al cierre, vino y su, no, pido disculpas, no, pero por lo menos vino con otra actitud. Sí, así a veces se llena, y esto. O como diciendo, sí, habla más, disculpa, ¿me entienden? No me lo dijo así, pero se llena, sí, la ves, ya con otra actitud. Y se dio cuenta de que yo no era porque quería darme la parte, hacerme el famoso para hablar. Son ejemplos que les doy. Miren cómo saber usar la lengua, con respeto al superior, al de al lado, a lo que sea. ¿Se puede decir así? Se puede. ¿Cómo que no? No siempre hay que contestar a su nivel. ¿Ya?
Lengua justa, vámonos, esto es bueno. Salmo 35, 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Mi lengua justa, ¿cuál es? Hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Cómo alabo al Señor? Con mis labios, con mis hechos también. Y mi lengua tiene que hacer, hablar de tu justicia, hablar del Señor. Claro que sí, tenemos que, ¿cuánto nos olvidamos de eso, hermano? A veces ni hablamos, a veces nos da vergüenza, que no sepan que soy cristiano, ¿no? Que no sepan en el trabajo que soy cristiano, me tratan diferente. Los vecinos que no sepan, cuidado que después Dios diga, que nadie sepa que sos mi hijo, andate al infierno, ¿no? Grave la cosa. Salmo 35, 28. Vamos a Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La lengua justa, ¿cómo es? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Tenemos clemencia, así como el Padre tuvo clemencia con nosotros, tenemos clemencia de los errores, de las fallas, de las cosas malas que vemos. Hay que decirlas, pero ya saben, ¿qué decía antes? Contra el impío, delante del impío hay que ponerle freno. Tengo que aprender, hermanos, tenemos que aprender. Porque el impío después habla mal y nos da un mal testimonio y habla mal de nuestro Cristo, de nuestro Dios también. Entonces, miren ustedes, hay que ser sabios, tampoco dejar pasar las cosas, hay que saber decir como Jesús, ¿no? La verdad, y con prudencia, con sabiduría, pero ser justo. Proverbios 31, 26, acuérdense, esto es el contexto, la mujer virtuosa, ¿no? Nos atañe a todos, no solo a la mujer, por eso no lo dije, pero es, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, clemencia por el prójimo, clemencia por el hijo. A mí me da pena y me da rabia ver a niños llorando y su madre para allá dejándola. Está bien, los niños son cargosos, son molestosos, pero como en la calle lo va a estar ahí, no puede ser, tienen que tener clemencia, tienen que ser más responsables. ¿No es cierto? Aunque sea como soy el chico, si el chico llora mucho, si es caprichoso, es porque no lo está educando bien el padre. No es que es muy fregado, no le da el tiempo necesario, no le pone límites y lineamientos correctos. La Biblia dice, primero hay que hablar, primero hay que explicar, y después a la rebeldía, ahí hay que castigar, con palo. Para eso hizo, ¿no es cierto?, el Señor la creación, y para eso está el palo, ¿no? Para darle, ¿y dónde? En donde no hay alma. Ahí hay que darle, no hay que darle en la cabeza con cualquier cosa. La mano que acaricia es otro tema, ¿no? La mano que acaricia no puede pegar, la mano que acaricia nunca tiene que pegar. Y mi hijo está haciendo así, bravo. Claro, para eso está la vara, dice la Biblia. Chicote, cole, peji, chinela. A la rebeldía, pero no es de buena primera, y no es lanzándole. ¿No es cierto? Primero se explica, porque también hay padres que son irresponsables. Te vas a caer. ¿Por qué estás maldiciendo? Le estás maldiciendo y prediciendo que se va a caer y se cae. No hagas. Pero qué cosa uno no sabe. Un niño está en ignorancia del mundo. Mi hijo cuando nació no sabía y por eso veía todo el bebé. ¿No es cierto? Está aprendiendo todo. No tiene todos los conocimientos del niño. No tenemos que presuponer nosotros como viejos que ya sabemos que él tiene que saber. No. Hay que explicar. Luego corregir y decir, no se hace. No se cruza esta calle. Primero tienes que ver a un lado al otro. No pases corriendo. Explicar. Es rebelde y después de la explicación con amor, después de la instrucción directa, correcta, sigue en su rebeldía, ahí ya el Señor dice, para. Así no creas a la buena, a la mala. 3 veces, te dije no. Listo. Hasta va a estar contento y va a querer amor ese rato. Listo. Precisan esa corrección, hermano. Y nosotros, viejotes también, que a veces somos peor que los niños, porque Jesús que dijo, sean como niños, porque nosotros no nos arrepentimos. No decimos sí, no pedimos perdón a veces. Va a disculpar, esposa va a disculpar, colega va a disculpar, amigo, hermano consanguíneo, hermano en Cristo, discúlpeme hermano, esta vez yo me equivoqué, discúlpeme. Eso a mí nos dignifica, hermano, nos dignifica, nos hace mejores. Pero en nuestra arrogancia, peor que los niños, no, yo no voy a decir. Y no digo nada. Y si no se hace como yo quiero, entonces no fue. Y no voy a la iglesia. Y no esto, y no lo otro. ¿Entienden?
La lengua tiene que ser justa. Lengua de sabios, Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Oír la palabra del Señor, escuchar a los sabios, las prédicas y hablar como los sabios, hermanos. Los profetas como Jesucristo. ¿Y para quién? Para el cansado, para el que tiene problemas. Y acuérdense que dice igual la palabra, al que está cansado y cargado, ¿qué? Yo los haré descansar. Y nosotros somos sus discípulos de Jesús, nosotros también tenemos que hacer descansar. A los impíos que vienen cansados en su perdición, en su pudrición, en su vida libidinosa, en su lengua maliciosa, llena de fraude, lleno de trampa, lleno de mentira, de engaño, de todo lo que hemos visto. Tenemos que no sojuzgarlo de entrada, ¿no es cierto? Sino darle al cansado de eso, darle eso, la solución que es a través de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ay, hermanos, espero que el Señor y el Espíritu Santo llegue hasta el fondo como llega a mí. Realmente estudiando la palabra del Señor nos hablan, nada que hacer. Entonces aquí vimos todo esto en lengua para bien: lengua prudente, lengua blanda, lengua justa y lengua de sabios. Diferenciación de la lengua. Último, contraste entre el justo y el malvado. Proverbios 10 del 20 al 31. Vamos a leer, 20 y 31, no del 20 al 31. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Aquí está la comparación, miren ustedes. Plata escogida. Entonces, lo que uno escoge es una plata hermosa, el mejor, ¿qué se puede decir? Joya, la mejor joya es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada, no existe. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hermanos, decidamos, yo y todos ustedes, decidamos qué vamos a hacer. Palabras como golpes de espada o lengua de sabios que es medicina. ¿Qué va a ser mi lengua? ¿Un golpe o un remedio? ¿Qué va a hacer, hermano? Con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con los impíos, con los hermanos en Cristo. Decidamos, hermano. Aquí nos dice la palabra, miren qué es y cuál es su causalidad incluso. Qué poderosa es la palabra, ¿no? Cuyas palabras son como golpes de espada, y por eso que hay hasta ahora cuestiones legales, ¿no es cierto?, por violencia psicológica. Ese es el golpe de espada de la lengua, claro que sí. Pero también puede ser medicina a esas personas sabias, esos hermanos espirituales, que con su ejemplo, yo he sabido de hermanos espirituales que nos dice todo, pero nos dice de una forma que uno termina agradeciéndole, aunque le ha terminado de echar redarguyendo, por ejemplo. Pero uno agradece a esa persona, ¿por qué? Por su lengua, que es medicina, que ayuda, que me sana, que me regenera. Y no, no, pero estás en pecado, estás en esto, y haces esto, y estás mal. Y uno se siente más bien que, ¿por qué me estás jugando? ¿Y por qué me ofende? ¿Y qué se cree este? ¿No es cierto? Miren, a la hora de predicar incluso, de evangelizar. Miren ustedes. Proverbios 15:4, ¿qué dice la palabra del Señor? La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida, porque genera comunión. La vida que es interacción, es comunicación, es entendimiento, es establecer nexos. Mas la perversidad de ella, una lengua perversa, es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo son esos mal hablados? ¿Cómo son esos lisos, esos atrevidos? ¿Cómo es su espíritu? Queda roto. Son habladureras y nadie se le acerca a ellos, nadie les toma en cuenta, todos se le alejan. No tienen vida, están como muertos en vida y su espíritu quebrantado. Sufren en el fondo, ¿no es cierto? Eso es seguro. Ahora, nosotros alguna vez hemos hecho las dos cosas, yo estoy seguro, yo también, como todos ustedes, a veces con los que están por encima, a veces con los que están por debajo, que nos redarguya la palabra. Seamos solo vida, seamos solo sabiduría, seamos no golpe de espada, sino medicina, hermanos. Podemos hacerlo, claro que sí. Capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida está en poder de la lengua. La prédica era ¿qué cosa? Poder de la lengua, hermanos. Y decía más adelante, ¿no quieren vivir días felices?
quiere tener vida, quiere disfrutar de la vida y no maldecirla. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, mis hermanos. Ustedes dirán, no, pero yo soy como Messi, soy humilde, o no humilde, ¿no? Porque no es humilde, es arrogante, porque arrogante le digo, ¿qué te crees vos y quién se va a jugar? No, y lo digo así directamente, lo estoy atacando a él. ¿Por qué? No es humilde, no es bueno, es callado, no es gritón, es medio tímido. Eso no significa que sea bueno y humilde. Y lo pongo así, porque también con otro jugador boliviano igual se le prepoteó y al árbitro le dijo insultos. Claro. Entonces, pero los gauchos de algunos dicen, pero es humilde, no es callado, pero no es humilde y no es sabio y no habla bien. ¿Me entienden? Entonces ustedes dirán, no, yo no soy gritón, cualquiera puede decir, yo no soy gritón, yo no soy bellaco, yo no soy extrovertido, soy introvertido, soy melancólico, soy calladito. Pero ¿qué dice mi lengua despacitamente? ¿Cómo ofendo? ¿Cómo ataco? Hermano, yo también he evidenciado fuera en el mundo y en la iglesia, incluso también en muchas iglesias que he estado, en cualquiera, y nadie, bueno, todos pecamos, ¿no? Esa es la realidad. Pero ofender disfrazándolo de elogio. Hay falacias, hay tipos de falacias, falacia abdomen, falacia del hombre de paja. Son mentiras dichas como verdad, con ataques a argumentos, con ataques personales. Decir como un elogio, bien hermano, qué bien, no sé, y en realidad está atacando, por ejemplo, su peinado. Qué bien, ahora se ve bien su peinado, ahora se nota que le se puso gel, cosas así. Usted dirá, no, pero es una broma, estamos compartiendo. Es un ejemplo, ¿no? Pequeño, mínimo, se pueden hacer otras ofensas graves. Disfrazado de elogio, una ofensa. Y los chistes, ¿hasta dónde puede llegar? Aquí estamos en una cultura, Santa Cruz somos una cultura bien chistosa, ¿no? Bien, somos amables, afanos, alegres, buenos y malos hay de todo, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar ese folgorio? ¿Hasta dónde va mi libertad de expresión? Hay que respetar la libertad del otro, su libertad, su tranquilidad. Mi libertad de expresión termina donde comienzas la libertad del otro, ¿no es cierto? Entonces hasta en eso tenemos que limitarnos. ¿Cómo debe hablar un cristiano? Como hablaba Jesús. Listo, hermano. Leamos otra vez los evangelios y centrémonos. ¿Cómo habla? Que nos redarguya la palabra. Así tenemos que ser y hacer.